¿Qué harías si la persona en la que más confías te llevara a un lugar remoto solo para abandonarte a una muerte lenta y segura? Esta no es una historia sobre una traición cualquiera. Es la historia de cómo un plan perfecto se convierte en una pesadilla para el verdugo. Acompáñame en este viaje a las profundidades del alma humana, donde la supervivencia enciende la llama de la venganza más fría y calculada. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. En el corazón de Madrid, en un lujoso ático del barrio de Salamanca con vistas al Retiro, vivía Sofía. A sus 35 años, era la fundadora y CEO de Limpiatec, una de las empresas de limpieza y mantenimiento más importantes del país, con contratos millonarios como el de las 4 Torres. Su vida era un ejemplo de éxito. A su lado, siempre Javier, su marido. Un hombre culto, profesor de filosofía en la Complutense, la roca sobre la que Sofía había construido su imperio. Él se encargaba del hogar, de la vida tranquila, mientras ella conquistaba el mundo empresarial. Llevaban 12 años casados, un matrimonio aparentemente perfecto, forjado tras una tragedia juvenil. Un accidente de coche les arrebató a su primer hijo antes de nacer, y según los médicos, la posibilidad de tener más. Aquel dolor los unió, o eso parecía. Javier se convirtió en su sombra, su apoyo incondicional, mientras la ambición de Sofía la consumía, sin darse cuenta de que la mayor amenaza no estaba en una sala de juntas, sino durmiendo a su lado. Por liberársela un día más en aquella trampa natural, teñida por los colores ocres del atardecer. El pánico, una bestia helada, comenzó a trepar por su garganta. Se giró, buscando la silueta de su marido entre los árboles. Javier estaba allí, en el borde de la zona segura, observándola. Pero en su rostro no había preocupación, ni miedo. Solo una calma aterradora, una sonrisa torcida que nunca antes le había visto. Era la sonrisa de un depredador que admira a su presa atrapada. La comprensión la golpeó con la brutalidad de un puñetazo en el estómago. No había sido un accidente. Él la había guiado hasta aquí. Este era el final que él había planeado para ella. «Javier, ayúdame. Por favor, no puedo salir», gritó Sofía con la voz rota por el terror. Su llamado resonó en el silencio del valle, un sonido patético y desesperado. Él no se movió. Simplemente se agachó, apoyando las manos en las rodillas, como si estuviera examinando una curiosidad. «Aquí es donde perteneces, Sofía», dijo él, su voz tranquila, casi un susurro, pero cortante como el cristal roto. En el fango, hundida, siempre mirando hacia arriba, hacia los demás. ¿No estás cansada de estar siempre en la cima? Las palabras la hirieron más que el frío que ya le entumecía las piernas. Eran veneno puro, destilado durante años de un resentimiento que ella nunca había sospechado. El hombre que amaba, su compañero, su refugio, era un extraño que disfrutaba viéndola hundirse. La traición era un abismo que se abría bajo sus pies, más profundo y oscuro que la propia turbera. «¿De qué hablas? Sácame de aquí, por el amor de Dios», suplicó ella, sintiendo cómo el lodo ya le llegaba a la cintura. Javier se rió, una risa seca, sin alegría. 12 años, Sofía. 12 años siendo el señor Sofía. El marido florero. El profesor mediocre cuya única habilidad era prepararte el café por las mañanas. Mientras tú construías tu imperio, yo me pudría en tu sombra. Se puso de pie y se sacudió el pantalón. Pero todo se acaba. Tu único heredero soy yo. Cuando encuentren tu cuerpo, si es que lo encuentran, seré un viudo desconsolado que heredará un negocio muy, muy próspero. Disfruta de la paz del valle, cariño. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin mirar atrás. Sofía lo vio desaparecer entre los árboles, su silueta recortada contra el cielo moribundo. El sonido de sus pasos se apagó, dejándola sola con el murmullo del viento y la certeza de una muerte inevitable. La esperanza es lo último que se pierde, dicen.
Pero en la soledad helada de la turbera, la esperanza de Sofía se ahogaba junto con ella. El frío era una tortura, un dolor agudo que le recorría el cuerpo. La oscuridad empezaba a devorar el paisaje. Se acordó del accidente, de los meses en el hospital, de cómo los médicos la reconstruyeron pieza a pieza. Sobrevivió entonces, luchó, y una furia sorda, primigenia, comenzó a arder en su pecho, derritiendo parte del hielo del pánico. No iba a morir allí, no por él. No le daría esa satisfacción. Pensó en su empresa, en su gente, en todo lo que había construido. Javier creía que la había sentenciado, pero solo había despertado a la luchadora que la tragedia había forjado años atrás. Aferrándose a una rama cercana, tiró con todas sus fuerzas. El sonido de la madera al partirse fue el eco de su corazón roto. Justo cuando sus fuerzas la abandonaban y la conciencia empezaba a desvanecerse en un sueño helado, escuchó un ruido. No era el viento, era el crujido de unas botas sobre la hojarasca. Una figura emergió de la penumbra. Por un instante, pensó que era Javier, que había vuelto para rematarla o para burlarse una vez más. Pero el hombre que se acercó era un desconocido. Alto, de facciones marcadas por el clima de la montaña. La miró con una intensidad que la atravesó. ¡Aguanta!, le gritó. Su voz era un ancla en medio de la tormenta. Sin dudarlo, se tumbó en el suelo, extendiendo el cuerpo para repartir el peso, y le tendió un grueso bastón de senderismo. «Agárrate fuerte, no te sueltes». Sofía, con los dedos entumecidos, se aferró a la madera como si fuera la vida misma. Sintió el tirón, la resistencia del fango, y luego, centímetro a centímetro, el lento y agónico regreso a la tierra firme. El recuerdo de aquella mañana en Madrid, apenas una semana antes, parecía pertenecer a otra vida. El sol se colaba por los ventanales de su ático, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. El aroma a café recién hecho, un ritual diario de Javier, la envolvía. Él entró en el dormitorio con una bandeja. «Buenos días, dormilona. Contrato firmado, ¿eh? La reina de Limpiatec necesita reponer fuerzas». Le sonrió, y ella le devolvió la sonrisa, una costumbre mecánica, pero algo en su interior ya se sentía extraño. Una inquietud sutil, como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Se sentía desconectada, como si observara su propia vida a través de un cristal. Esa noche, en un restaurante de moda con vistas a la Gran Vía, la grieta se hizo más evidente. Mientras sostenía una copa de un Rioja excelente, Sofía le preguntó de repente: «Javier, ¿alguna vez te arrepientes de que no tengamos hijos?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Él ni se inmutó. Su rostro era una máscara de serenidad, impenetrable. «Sofía, después de tu accidente, hablar de eso sería cruel, ¿no crees?». Su lógica era impecable, como siempre, pero ella sintió un vacío en su respuesta. Podríamos haber adoptado. Había opciones. Él dejó los cubiertos a un lado. «Tú ya tienes un hijo, tu empresa. Le dedicas más tiempo y energía que cualquier madre. Yo nunca quise ser padre a tiempo parcial, ni criar a un niño con un ejército de niñeras. Un hijo es fruto del amor y del deseo mutuo. Y tú, cariño, nunca deseaste ser madre». La frialdad de sus palabras la dejó sin aliento. Hablaba de ella, de sus deseos, pero nunca de los suyos, como si él no existiera más allá de ser el reflejo de sus decisiones. Se reían con una complicidad que Sofía no. «Tinto mena fonma. Insa bonma. Ninto de punta da vonna. No nata vonta vonta. Ta se bonta. Na canta buna vomo da buna bonavana. Mamuno tatsan con abonada na bona bomba. Mumona bonavana da sama bona senu muta pudinta muna bona monas. Manatatan.
Ayamano parentaren para cinta Buanconata, Mosen con una complicidad que Sofía no recordaba haber compartido nunca con Javier. Su relación siempre había sido una sociedad, un acuerdo de apoyo mutuo basado en el respeto y la lógica, no en la pasión arrebatada. Y por primera vez, sintió una punzada de envidia, un anhelo por esa conexión visceral que ella nunca había tenido. Fue entonces cuando Javier, como si le leyera el pensamiento, propuso la escapada. Necesitas un descanso de verdad, desconectar. He estado mirando un sitio increíble en los picos de Europa. Naturaleza, paz. Solo tú y yo. La idea, en ese momento, le pareció la solución perfecta. Un bálsamo para esa herida invisible que empezaba a doler. Mientras Javier planeaba el viaje perfecto para su esposa, su otra vida bullía en un apartamento moderno en el barrio de Malasaña. Nerea, una estudiante de 20 años de su clase de filosofía, lo esperaba. Era todo lo que Sofía no era. Joven, caprichosa, emocionalmente demandante y completamente dependiente de él. Nerea no era ninguna tonta. Interpretaba a la perfección el papel de niña desvalida y enamorada, una damisela en apuros que necesitaba a su profesor para todo. Javier, cansado de ser una figura secundaria en su propio matrimonio, se sentía un héroe a su lado. Era su salvador, su mentor, el hombre que la guiaba. Era una ilusión de poder que se había vuelto adictiva, un bálsamo para su ego herido por años de vivir a la sombra del éxito de su mujer. La idea de Nerea de fingir un embarazo fue el catalizador. Una tarde, entre lágrimas de cocodrilo y un test de farmacia comprado, le dio la gran noticia. La reacción de Javier fue una explosión de alegría. La paternidad, el sueño que según él Sofía le había negado, estaba a su alcance. De repente, todo cobró sentido. Nerea y su futuro hijo merecían más que un apartamento alquilado y encuentros a escondidas. Merecían el imperio de Sofía. Fue la propia Nerea quien, entre besos y halagos, sembró la idea. Con lo listo que eres, Javi. Esa empresa debería ser tuya. Tú la has apoyado, la has cuidado desde la sombra. Tienes derecho a la mitad. La semilla del mal, regada por la codicia y el resentimiento, germinó rápidamente en la mente de Javier. La idea de un divorcio era complicada y no le garantizaba nada, pero un trágico accidente. Eso era diferente. Eso le daría todo. Clara, la asistente personal de Sofía, era la eficiencia personificada. Una mujer joven, brillante y leal hasta la médula. Admiraba a Sofía, la veía como un modelo a seguir. Por eso, cuando Javier la llamó personalmente para que le ayudara a organizar el viaje, sorpresa, algo no le cuadró. Javier nunca se involucraba en esos detalles. Siempre era Sofía quien daba las órdenes. Él le pidió que buscara rutas de senderismo extremas, lugares aislados, con poca cobertura. Quiere aventura, un cambio radical, le explicó él. Clara, aunque extrañada, cumplió con su trabajo. Sin embargo, un par de días después, mientras esperaba a un cliente cerca de Malasaña, vio a Javier salir de un portal abrazando a una chica rubia y joven. La escena duró un instante, pero fue suficiente para encender todas las alarmas en la mente de Clara. La sospecha se convirtió en una espina clavada en su conciencia. No tenía pruebas, solo una mala corazonada y la imagen fugaz de una infidelidad. Debía decírselo a Sofía. Destruir la imagen de su matrimonio perfecto justo antes de un viaje que se suponía que debía unirlos. Decidió callar, convenciéndose a sí misma de que eran imaginaciones suyas, de que quizás era una sobrina o la hija de un amigo. Pero la inquietud no la abandonó. El día que Sofía y Javier partieron hacia Asturias, Clara sintió un nudo en el estómago. Le deseó a su jefa un buen viaje, pero sus palabras sonaron huecas. Esa noche no pudo dormir, repasando en su mente la conversación con Javier, sus extrañas peticiones sobre el viaje y la imagen de aquella chica. Sentía que había dejado a Sofía caminar hacia una trampa, y la culpa la carcomía. Sofía despertó en un lugar que no reconocía. Las paredes
eran de un blanco impoluto y el único sonido era el suave pitido de una máquina a su lado. Olía a antiséptico. Estaba en una habitación de hospital, o más bien de una clínica privada. Un hombre dormitaba en un sillón junto a su cama. Era su salvador, el hombre de la montaña. Al verla despierta, sonrió. Bienvenida de nuevo, nos has dado un buen susto. Se llamaba Sergio, y era el dueño del pequeño hotel rural donde se habían alojado. Él le explicó que la había seguido por un mal presentimiento, que había escuchado la conversación con Javier, y que, tras ver cómo la abandonaba, esperó a que se fuera para rescatarla. La había llevado a la clínica de un amigo en Oviedo, en secreto. Nadie, excepto él y ahora ella, sabía que estaba viva. ¿Cuánto tiempo he estado aquí?, preguntó Sofía, la voz ronca. Casi 5 días, respondió Sergio. Has tenido una hipotermia severa y una buena infección, pero eres fuerte. Sofía intentó incorporarse, un torbellino de pensamientos en su cabeza. Tenía que volver a Madrid, a su empresa, Tranquila, la detuvo Sergio. Hablé con tu asistente, Clara. Le conté una versión editada. Le dije que habías tenido un accidente y que estabas recuperándote, pero que querías mantenerlo en secreto por ahora. Ella está de nuestra parte. Entonces, el médico entró en la habitación, un hombre de mediana edad con una mirada amable. Tras un chequeo rápido, se volvió hacia ella. Sofía, tenemos que hablar de algo importante. La hipotermia ha sido un riesgo, pero hemos hecho todo lo posible para protegeros. Sofía lo miró confundida. ¿Protegernos? El médico sonrió. A ti y a tu bebé. Estás embarazada de casi 12 semanas. La noticia la golpeó como un rayo. Embarazada. Era imposible. Los médicos, el accidente, el diagnóstico. Todo su pasado se desmoronaba ante una realidad increíble. De repente, todo encajó. El cansancio, la extraña emocionalidad, los cambios que había achacado al estrés. Llevaba dentro una vida, el hijo del hombre que había intentado matarla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de una extraña y abrumadora alegría, mezclada con la furia más pura que jamás había sentido. Javier no solo había intentado arrebatarle su vida, sino también la de su hijo nonato. Ya no se trataba solo de supervivencia o de justicia, ahora se trataba de venganza. Miró a Sergio, que la observaba en silencio, y en sus ojos vio no solo compasión, sino también la promesa de un aliado. Tu marido es un monstruo, dijo Sergio con una calma que contrastaba con la rabia de sus ojos. Y los monstruos no merecen un final rápido ni fácil. Merecen que su mundo se derrumbe pieza a pieza, mientras observan impotentes. La propuesta de Sergio era audaz y retorcida. Sofía permanecería desaparecida. Mientras tanto, él tenía el plan perfecto para desmantelar la vida de Javier desde dentro. Tengo un hermano pequeño, Adrián, explicó. Vive en Madrid, es encantador. Especialmente con las chicas que tienen debilidad por el dinero y los coches caros. Creo que a la joven amante de tu marido le van a encantar. La idea era simple y cruel. Usar las propias armas de Javier en su contra. Destruir su nueva vida antes de que pudiera empezar a disfrutarla. Hacerle probar el sabor amargo de la traición que él mismo había servido en un plato tan frío. Mientras Sofía se recuperaba en la clínica de Oviedo, ajena al mundo, Adrián, el hermano de Sergio, entraba en escena en Madrid. Era un tipo carismático, con el aspecto de un actor de cine y una confianza arrolladora. Con la información que Clara les proporcionó discretamente, Adrián no tardó en tropezarse con Nerea, en una terraza de moda del barrio de Salamanca. Llegó en un Porsche alquilado, vestido con un traje de diseño y hablando por teléfono sobre una supuesta inversión millonaria. Nerea, acostumbrada al estilo intelectual pero modesto de Javier, quedó fascinada al instante. Adrián era la personificación de todo lo que ella anhelaba.
riqueza, poder y juventud. Esa misma noche, el recuerdo de su Javi empezó a desvanecerse, reemplazado por la promesa de un futuro mucho más brillante y lujoso. Adrián ejecutó su papel a la perfección. Durante los días siguientes, la colmó de regalos caros, cenas en los restaurantes más exclusivos y paseos en coches de lujo. Le pintó un mundo de yates, viajes a Ibiza y compras sin límite. Nerea, cuya lealtad era tan profunda como su cuenta bancaria, no tardó en caer rendida. La trágica desaparición de la esposa de Javier, de la que se enteró por las noticias, pasó a un segundo plano. De hecho, se convirtió en una molestia. Javier, atrapado en Asturias por la investigación policial y una conveniente caída por las escaleras del hotel que le provocó un esguince, la llamaba constantemente, necesitado de consuelo. Pero sus lamentos de viudo desconsolado ahora le sonaban patéticos. Ella estaba ocupada construyendo su futuro con un hombre que no vivía a la sombra de nadie. En el hotel rural de los Picos de Europa, Javier interpretaba el papel de su vida. Lloraba ante el inspector Morales, se mostraba devastado, se culpaba por haberla dejado ir sola a pasear. Su actuación era casi perfecta, casi. El inspector Morales, un veterano de la Guardia Civil con más intuición que un sabueso, notó algo extraño en él. Una prisa inusual por volver a Madrid, una frialdad subyacente bajo las lágrimas de cocodrilo. La desaparición de la cartera de Javier y su posterior caída por las escaleras, un pequeño sabotaje orquestado por Sergio antes de irse, le dieron a Morales la excusa perfecta para retenerlo. Oficialmente, era un testigo clave que no podía abandonar la región. Extraoficialmente, el inspector quería mantener a esa serpiente de sangre fría cerca. Tenía la sensación de que la montaña aún no había revelado todos sus secretos. Los días en Asturias se convirtieron en una tortura para Javier. La búsqueda oficial se ralentizó. Los perros perdían el rastro cerca de la turbera, y todos empezaban a asumir el peor de los desenlaces. Pero en lugar de sentirse aliviado, Javier se sentía cada vez más frustrado. La herencia, la libertad, la vida con Nerea, todo estaba en pausa. Sus llamadas a su amante eran cada vez más insatisfactorias. La notaba distante, evasiva. Le hablaba de una amiga que la estaba ayudando, de que necesitaba espacio. La duda, un veneno que él conocía bien, empezó a corroerlo. ¿Y si ella también lo estaba traicionando? La ironía de la situación le resultaba insoportable. Él, el gran manipulador, estaba atrapado en una red de su propia creación, mientras el premio por el que había apostado todo parecía escapársele de las manos. Finalmente, una semana después, con la búsqueda oficialmente suspendida y declarada como un trágico accidente, a Javier se le permitió volver a Madrid. El viaje en avión fue una mezcla de euforia y ansiedad. Se imaginaba llegando al apartamento de Malasaña, consolando a su Nerea y empezando, por fin, su nueva vida como un hombre rico. Pero cuando llegó, la realidad lo golpeó con una fuerza brutal. El apartamento estaba casi vacío. Sobre la mesa del salón, una nota escueta y un juego de llaves. Javi, lo siento. He conocido a alguien. Él puede darme la vida que merezco. No me busques. El mundo de Javier se vino abajo. La mujer por la que había matado lo había abandonado por otro. El dolor del rechazo fue tan agudo, tan humillante, que por un momento olvidó el crimen que había cometido. Desesperado y furioso, fue a su antiguo hogar, el ático del barrio de Salamanca. Necesitaba un lugar donde lamerse las heridas, donde planear su siguiente movimiento. Al fin y al cabo, seguía siendo el heredero de una fortuna. Pero su llave no funcionaba. La cerradura había sido cambiada. Golpeó la puerta gritando su nombre, hasta que la puerta se abrió, y allí, de pie en el umbral, estaba Sofía. Viva, radiante, con una serenidad que lo desarmó por completo,
Llevaba un vestido holgado que no lograba ocultar la incipiente curva de su vientre. El shock fue tan profundo que Javier retrocedió, como si hubiera visto un fantasma que había vuelto del infierno para atormentarlo. ¿Cómo? Fue lo único que acertó a decir. La voz le temblaba. Sofía sonrió, una sonrisa fría, sin rastro de la mujer que él había conocido. La montaña a veces devuelve lo que no le pertenece. Te sorprendería la amabilidad de los desconocidos. ¿Qué pasa, Javier? No pareces feliz de verme. Su mirada se posó en el vientre de ella, y la confusión en su rostro se transformó en una mueca de asco. Veo que no has perdido el tiempo. ¿De quién es? ¿De tu Salvador? Sofía se rió. Siempre tan predecible, pensando que todo el mundo es como tú. No te preocupes por eso, Javier. Preocúpate por esto. Dejó sobre una mesa una carpeta. Dentro, la demanda de divorcio y unos documentos que lo dejaban sin nada, tal y como estipulaba su contrato matrimonial en caso de infidelidad. «No puedes probar nada», gritó él, recuperando parte de su arrogancia. «Mi palabra contra la tuya, y tú estabas desaparecida, probablemente con otro. Lucharé por lo que es mío». Fue entonces cuando una segunda figura apareció detrás de Sofía. Era Sergio. «No será su palabra contra la tuya, Javier. Será tu palabra contra la mía, y contra esto». Sergio levantó su teléfono móvil y pulsó play. La voz de Javier, clara y nítida, llenó el silencio del lujoso salón. «Aquí es donde perteneces, Sofía. En el fango, hundida». La grabación de su confesión en el borde de la turbera resonó en la habitación, una sentencia de muerte para todas sus esperanzas. Javier se quedó blanco, sin aire. Había caído en su propia trampa, y esta vez no había escapatoria posible. «El joven y rico empresario que te robó a tu novia», continuó Sergio con una sonrisa helada. «Es mi hermano». Fue entretenido ver lo fácil que fue comprar su lealtad. Resulta que el amor de tu vida tenía un precio, y era bastante más bajo de lo que pensabas. Cada palabra era un nuevo puñal en el ego destrozado de Javier. Lo había perdido todo. A Nerea, la fortuna, su hogar. Estaba completamente solo, expuesto como el cobarde y el asesino frustrado que era. Sofía lo miró, ya no con odio, sino con una lástima gélida. «Firma los papeles, Javier. Coge lo que te quede de dignidad y desaparece de mi vida, o esta grabación acabará en el escritorio del inspector Morales. Y créeme, estará encantado de escucharte». Vencido, humillado, Javier cogió un bolígrafo con mano temblorosa y firmó su rendición. Los meses que siguieron fueron una especie de renacimiento para Sofía. Delegó la dirección de la empresa en Clara, quien demostró ser una líder tan capaz como leal. El apartamento de Malasaña, que Javier había comprado a nombre de un amigo, fue recuperado sin problemas. Sofía, en un gesto de gratitud y confianza, se lo ofreció a Clara. Quería cortar todos los lazos con su pasado, construir un futuro limpio para ella y para su hija. Se mudó a una casa más tranquila a las afueras de Madrid, cerca de la sierra, donde el aire era puro y el silencio sanador. Sergio se convirtió en una presencia constante en su vida. Su apoyo, su calma y su fuerza silenciosa fueron el andamiaje sobre el que Sofía reconstruyó su confianza en los demás y en sí misma. Un día, paseando por un parque cerca de su nueva casa, se encontró con Javier. El cambio en él era desolador. Había perdido peso, su ropa estaba descuidada y olía a alcohol. El arrogante profesor de filosofía se había convertido en una sombra de sí mismo. La vio, y en sus ojos había una mezcla de odio y desesperación. «Así que es verdad. Vas a tener un hijo de otro», dijo con veneno. Sofía se acarició el vientre, protectora. «No, Javier. Voy a tener un hijo, mis hijo. El que tú abandonaste en una turbera para que muriera conmigo. Pero sobrevivimos. Y vamos a ser muy felices, algo que tú ya nunca podrás ser.
Se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás, dejando a Javier solo con sus demonios, y la verdad que lo consumiría por el resto de su vida. La nieve comenzaba a caer sobre Madrid, cuando Sofía salió de la clínica con un pequeño bulto rosado en brazos. Clara y todo su equipo directivo la esperaban con globos y sonrisas. Pero al frente de todos, con un enorme ramo de sus flores favoritas, estaba Sergio. La miraba con una ternura y una admiración que eran el polo opuesto a la fría condescendencia de Javier. Él no había sido solo su salvador. Había sido el hombre que le enseñó que la verdadera fuerza no reside en construir imperios, sino en permitirse ser vulnerable, en confiar, en amar de nuevo. Mientras él tomaba con cuidado a la pequeña en sus brazos, Sofía supo que no solo había sobrevivido, sino que había ganado. Había encontrado un amor real y un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Javier perdió su trabajo en la universidad después de que el escándalo, aunque silenciado, llegara a oídos del rectorado. Sin dinero y sin reputación, acabó volviendo a su pueblo natal, un lugar del que siempre había renegado. Los rumores sobre la milagrosa reaparición de su esposa y su rápido divorcio lo persiguieron, convirtiéndolo en un paria. A veces, en noches de borrachera, contaba una historia confusa sobre una mujer ingrata y una fortuna robada, pero nadie le creía. Se convirtió en el loco del pueblo, un recordatorio andante de cómo la ambición y el odio pueden devorar a un hombre desde dentro. Su castigo no fue la cárcel, sino algo mucho peor. Una vida vacía, atormentado por el fantasma de la familia que él mismo intentó destruir, y que ahora era feliz sin él. Mientras tanto, en Madrid, Limpia Tech florecía bajo la nueva dirección de Clara, con Sofía actuando como presidenta del consejo, pero desde la distancia. Había encontrado un nuevo propósito. La maternidad la había transformado. La niña, a la que llamó Alba, como el primer rayo de luz después de la oscuridad, llenaba sus días de una alegría que ningún contrato millonario le había dado jamás. Sergio vendió su hotel en Asturias y se mudó a Madrid, invirtiendo en un nuevo proyecto junto a Sofía. No construyeron un negocio, sino un hogar. Un lugar basado en la confianza, el respeto y la sanación. La cicatriz de la traición siempre estaría ahí, pero ya no dolía. Era un recordatorio de su propia fuerza, de su capacidad para salir del fango, más fuerte y más brillante que nunca. Y así, la oscuridad dio paso a un nuevo amanecer. Javier, consumido por su propio veneno, recibió el castigo más justo, una vida de irrelevancia y remordimiento. Sofía, por su parte, descubrió que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en la capacidad de amar y ser amado. Encontró en la mayor de las traiciones la oportunidad de empezar de cero y construir una felicidad auténtica. La vida le había quitado mucho, pero al final, le dio el regalo más grande. Una nueva oportunidad, una nueva familia, y la prueba de que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. Esta historia nos enseña que la justicia, a veces, no llega a través de un tribunal, sino del propio eco de nuestras acciones. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, déjanos un me gusta. Suscríbete para no perderte ningún relato y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber, ¿crees en el karma?